El teléfono vibró a las 3:15 de la madrugada, con un número largo y extranjero que no se parecía a nada de mi libreta. A mis 67 años ya no espero llamadas a esa hora. Cuando ocurren, suelen traer una noticia que obliga a sentarse. No atendí de inmediato. Miré la cocina pequeña de nuestro piso en Níjar, la taza sin lavar, el abrigo colgado en la silla, y comprendí que el pasado no se había ido nunca. Solo había aprendido a esperar en silencio. Antes de que existiera esa llamada, existió una niña con el pelo oscuro y la mirada fija. Se llama Sofía, y cuando llegó a mis brazos no venía con una historia bonita, sino con un vacío. Su padre, mi hijo Antonio, todavía era joven y creía que la vida se podía elegir como un turno de trabajo. Uno entra, uno sale, y nadie pregunta. Se negó a reconocerla sin pudor. Se fue haciendo ruido, y después su ausencia se volvió costumbre. La madre, Claudia, también joven, se quedó un tiempo en la casa, como quien pisa un suelo que quema. Cargaba a la niña con torpeza y vergüenza, no por la bebé, sino por la derrota que sentía frente a todos. En el pueblo, las miradas pesan más que las piedras. Una madre sola y un padre que se borra alimentan rumores, y los rumores se cuelan por las rendijas. Claudia aguantó semanas y luego meses, saltando de un empleo breve a otro. Invernaderos, limpieza, barras de verano, horas que no alcanzaban. La palabra Europa empezó a salir en conversaciones ajenas, como si fuese un billete mágico. En la esquina del mercado, alguien hablaba de Alemania. En una cola del ambulatorio, alguien mencionaba Holanda. Al final, Claudia tomó la decisión de irse sin una despedida digna, con una maleta prestada y un mapa hecho de promesas. Yo no fui heroína por vocación. Fui abuela y punto. Y esa palabra no traía manual. Una mañana, encontré a Sofía dormida en una manta y a Claudia preparando papeles con manos temblorosas. Había logrado un contacto para trabajar cuidando mayores fuera de España. No lo decía con ilusión, sino con una necesidad seca. A mí me dejó la niña, una bolsa con pañales, una dirección escrita sin precisión y una cadena de explicaciones que no arreglaban nada. Aquel mismo día empecé a entender que si quería que Sofía no creciera como un error, yo debía convertirme en su pared. No bastaba con quererla, había que sostenerla. Había que dar la cara en el colegio, en el médico, ante los vecinos y sobre todo ante la burocracia que pregunta por los padres como si el mundo siempre funcionara. Empezaron las colas, los formularios, la palabra tutela, la palabra custodia. Y yo, que ya tenía las manos cansadas de trabajar toda la vida, volví a usar mis dedos para afirmar y demostrar que una niña también puede ser hija del abandono. Esa noche del teléfono, antes de contestar, vi pasar delante de mí el primer día de Sofía en casa. El llanto sin causa aparente, la leche medida con cuidado, el miedo de que enfermara, la rabia de pensar en Antonio y en la facilidad con la que algunos hombres se quitan responsabilidades como si fuesen chaquetas. Y recordé, con precisión que dolía, el momento en que entendí que iba a ser madre y padre a la vez, sin nombre para esa función. Cuando por fin atendí, la voz al otro lado no traía saludo. Traía el tipo de silencio que, en mi experiencia, precede a una verdad. Y en ese instante supe que todo lo que había construido con esfuerzo alrededor de Sofía estaba a punto de ser puesto a prueba otra vez. Cuando alguien abandona a un niño, no solo abandona una cuna, abandona trámites, firmas, vacunas, matrículas, autorizaciones. Todo eso cae sobre quien se queda. Yo me quedé y aprendí que el amor sin papeles a veces no basta. Para que Sofía pudiera tener pediatra asignado, para que pudiera entrar al comedor escolar,
cuando yo doblaba horas limpiando. Para que una excursión no se convirtiera en un problema, tuve que convertirme en su representante ante un mundo que exige apellidos y permisos. Antonio se borró con una rapidez que todavía me sorprende. No fue una desaparición romántica ni silenciosa. Fue un portazo moral. Evitó pruebas, evitó juzgados, evitó todo aquello que lo obligara a mirarse de frente. En Níger y en cualquier lugar hay quien confunde libertad con impunidad. Yo no podía permitirme filosofías. Tenía una niña que crecía y preguntas que llegarían. Los primeros años fueron de horarios rotos. Trabajé donde pude. Lavaderos, casas ajenas, turnos de madrugada en hostelería cuando había temporada, y días enteros en invernaderos cuando faltaba gente. Volvía con la espalda tensa y la cabeza llena de cuentas, y al entrar miraba a Sofía como si revisara que seguía respirando bien. El cansancio no me quitó la disciplina. Al contrario, la hizo más dura. Si yo me caía, ella no tenía red. La escuela fue otro frente, no por Sofía, que aprendía rápido, sino por esa costumbre de algunos adultos de preguntar sin cuidado. Yo tuve que anticiparme a la crueldad disfrazada de curiosidad. Me esforcé en que Sofía no fuera la niña de la pena, sino la niña del respeto. En casa no hubo discursos largos, hubo hechos. Desayuno a tiempo, cuadernos limpios, ropa sin lujo pero digna, y una presencia constante que sustituyera el hueco. Claudia mandaba mensajes cortos cuando podía, a veces con dinero, a veces solo con silencio. Yo no la odié, aprendí a no simplificar. Había elegido irse para sobrevivir, pero la supervivencia también tiene costes, y esos costes los pagaba Sofía. Muchas noches yo miraba el móvil esperando una señal, y no llegaba nada. En esas ausencias repetidas, yo fui ajustando la historia para que Sofía pudiera dormir sin sentirse un estorbo. Y en medio de todo apareció la salud, como siempre aparece en las familias humildes, de improviso y sin pedir permiso. Una bronquitis fuerte, una fiebre que no cedía, una visita a urgencias con el miedo hecho nudo. Allí entendí otra cosa. Cuando una niña no tiene a sus padres, los médicos miran a quien la acompaña con preguntas invisibles. Yo respondía con calma, porque sabía que la calma también protege. A los 7 años, Sofía ya comprendía más de lo que yo habría querido. No preguntaba con palabras, lo hacía con gestos. El modo en que miraba a otros padres a la salida del colegio. El modo en que se acomodaba sola la mochila. El modo en que buscaba mi mano sin hacer ruido. Yo me prometí no convertirla en una adulta pequeña. Le di tareas, sí, pero también le guardé infancia. Y en esa decisión, a veces, la vida me puso contra la pared. Porque Antonio regresó una vez, no por amor, sino por conveniencia. Apareció en un cumpleaños de un primo, sonrió lo justo, evitó mirar a Sofía y quiso que todo quedara como una anécdota. Yo lo vi claro, quien niega a una hija en el inicio suele reclamarla cuando cree que ya no cuesta. Esa amenaza, sin palabras, me obligó a fortalecer lo único que tenía, la legalidad de nuestra unión. Así aprendí a ser ley, no la ley fría, sino esa que se construye para que una niña tenga techo, escuela y futuro. Y mientras firmaba papeles y repetía mi nombre en ventanillas, yo sentía que cada sello era una victoria pequeña contra el abandono. La adolescencia no llega como una fecha en el calendario. Llega como una grieta en lo que parecía estable. Sofía empezó a cambiar sin anunciarlo. Dejó de aceptar mis respuestas por costumbre. Sus ojos, que de pequeña buscaban refugio, comenzaron a buscar lógica. Y cuando una niña busca lógica, el abandono se convierte en un mapa que quiere completar. Hasta entonces,
Yo había construido una vida sencilla. Colegio, extraescolares cuando pude pagarlas. Veranos sin viajes, pero con dignidad. No hablábamos de Antonio como tema central. Su ausencia estaba, pero no la alimentaba con rabia delante de Sofía. Sin embargo, a los 13 años, ella ya entendía la palabra rechazo, aunque nadie se la hubiera definido. Notaba apellidos distintos en los listados. Notaba firmas ajenas en autorizaciones. Notaba que en ciertas reuniones escolares siempre faltaba una silla. En esa época, Claudia reapareció en forma de remesas irregulares y fotos borrosas. En una postal se veía una ciudad gris y un río. En otra, un cuarto pequeño y una cama estrecha. Yo aprendí a leer entre líneas. Trabajos duros, horarios invisibles, soledad. Claudia no había encontrado el cuento de hadas europeo. Había encontrado la misma lucha con otro idioma. Sofía veía esas fotos y no sabía si sentir orgullo o abandono. Yo tampoco lo tenía claro. Lo que sí tenía claro era mi miedo. Temía que Sofía creciera creyendo que para avanzar hay que irse y que quedarse siempre es fracaso. Yo me quedé y no fue fracaso, fue resistencia. Pero explicar esa diferencia a una adolescente es como intentar sostener agua con las manos. La presión del entorno también cambió. Los niños se hacen adolescentes y los adolescentes se hacen jueces. Hubo comentarios en pasillos, brisas que no supe de inmediato, miradas que Sofía fingía no notar. En casa, su silencio se volvió más largo. Empezó a encerrarse con el móvil, a buscar información por su cuenta. Un día, encontré en el historial de Internet una búsqueda simple y devastadora. El nombre de Antonio. Antonio ya no era el muchacho impulsivo que se había borrado. Era un hombre con trabajo estable en Almería, con pareja, con un hijo pequeño. Había construido una normalidad sobre la renuncia. Sofía lo descubrió como se descubren las cosas que hieren, sin preparación. Y a partir de ahí su relación conmigo cambió, no por falta de amor, sino porque yo pasé a ser para ella el símbolo de todo lo que faltaba. Me miraba como si yo tuviera respuestas y a veces como si yo hubiera decidido por ella. No hubo discusiones abiertas. En nuestra casa el dolor no necesitaba gritos. Hubo distancia. Sofía empezó a hablar de marcharse a estudiar fuera, de Madrid, de Barcelona, de cualquier sitio donde su historia no fuera conocida. Yo apoyé ese deseo porque no quería convertirla en una prisionera del pueblo. Pero por dentro me preguntaba si estaba repitiendo el patrón. La vida me obligó entonces a una decisión difícil: contarle lo esencial sin convertirlo en veneno. Le expliqué con hechos, no con ataques. Le mostré documentos, citas administrativas, fechas. Le dejé ver que yo no había escondido su origen por vergüenza, sino por protección. Pero la protección tiene un límite. Llega un momento en que se transforma en pared, y si es pared, también puede asfixiar. Sofía empezó a trabajar algunas tardes cuidando niños de una vecina, no por capricho, sino por voluntad de no depender. Yo la miraba y veía la misma dureza que me había sostenido a mí. Me dio orgullo y me dio miedo, porque la dureza protege, sí, pero también separa. Fue entonces cuando la llamada nocturna, la de aquel número extranjero, dejó de ser un simple sonido. Empezó a aparecer la pieza que faltaba para que el pasado y el presente chocaran. Y yo, que había logrado mantener el hogar en pie tantos años, comprendí que la verdadera prueba no era económica ni legal, sino emocional. ¿Cómo acompañar a una nieta cuando el mundo le muestra que sus padres eligieron otros caminos? El número extranjero no era una estafa ni un error, era un hospital. La voz, profesional y distante, me informó de una mujer española ingresada en una ciudad del norte. Una mujer cuyo contacto de emergencia llevaba mi nombre escrito con letra antigua. Claudia había caído,
no por un accidente espectacular, sino por el desgaste acumulado de años. Jornadas dobles, cuerpos ajenos que cuidar, escaleras, productos químicos, noches sin descanso. Su cuerpo dijo basta en el peor momento, lejos de su hija. Colgué y me quedé quieta. No sentí drama, sentí obligación. La vida me había convertido en la que decide, y esa responsabilidad pesa aunque una quiera dejarla. Miré a Sofía dormida, y supe que la noticia iba a partir algo. Ella llevaba años construyendo una coraza para no necesitar a una madre que se fue. Ahora esa madre aparecía en forma de cama de hospital. Le conté la situación por la mañana, sin adornos. Sofía no lloró. Su reacción fue una quietud que daba miedo. Luego se encerró en el baño, y tardó mucho. Yo no fui detrás. A cierta edad, invadir el dolor es empujarlo más profundo. Empezamos a mover recursos que no teníamos. Pedí días en el trabajo, solicité ayudas, revisé ahorros escondidos en una lata vieja. Hablé con una prima en Murcia para que cuidara la casa si yo me ausentaba. La logística era fría, pero debajo había una pregunta que nadie decía. ¿Qué iba a pasar con la relación entre Claudia y Sofía si se veían después de tantos años? Sofía aceptó viajar conmigo, no por impulso amoroso, sino por necesidad de mirar a la cara esa parte de su historia. En el autobús rumbo a Madrid y luego en tren hacia el norte, ella observaba por la ventana sin hablar. Yo veía en su perfil a la niña que había criado y a la mujer que estaba naciendo. Me di cuenta de que en el fondo yo había aprendido a sustituir, pero no a cerrar heridas ajenas. Cuando entramos al hospital, Claudia estaba más pequeña de lo que yo recordaba. No era la imagen de la joven que se fue con maleta prestada. Era una mujer agotada, con manos ásperas y ojos que pedían perdón sin saber cómo. Sofía la miró largo rato. No hubo abrazos rápidos ni escenas fáciles. Hubo una distancia llena de historia. Los médicos hablaron de recuperación lenta, de reposo, de papeles. Claudia estaba en una situación laboral frágil, con contratos que se cortan cuando uno enferma. Esa era la Europa real, la que ofrece trabajo y también te expulsa cuando dejas de rendir. Yo la escuchaba y pensaba en los años en que ella creyó que mandar dinero bastaba para seguir siendo madre. En un banco del pasillo, Sofía se sentó a mi lado. Su cara era dura, pero sus manos temblaban apenas. Entendí que su orgullo y su necesidad estaban chocando, y por primera vez comprendí que mi papel de sustituta tenía un límite. Yo podía haber sido todo, pero no podía ser la persona a la que ella se parecía. Decidí llevar a Claudia de vuelta a España cuando fue posible, no por romanticismo, sino porque la familia, incluso rota, a veces es el único lugar donde se puede sanar. Sabía que al hacerlo, habría una puerta peligrosa, la puerta de la reconciliación, que nunca es limpia. Y también habría otra, la puerta para que Antonio se enterara. Al regresar, el pueblo nos recibió con su vieja costumbre de opinar. Pero yo ya no vivía pendiente de eso. Tenía 67 años, una nieta en el borde de la vida adulta y una madre arrepentida en la habitación de invitados. Y supe que el verdadero juicio no iba a venir de fuera, sino de la decisión que Sofía tomara con su corazón. La recuperación de Claudia en casa fue lenta, y no solo por el cuerpo. El regreso a España no la devolvió a una vida mejor, la devolvió a las consecuencias. Había dejado a una hija en mis manos, y ahora esa hija era casi una adulta con carácter y memoria. Claudia intentó ayudar, cocinaba cuando podía, limpiaba sin que se lo pidiera, buscaba trabajo sentado el cansancio en sus hombros. Pero cada gesto tropezaba con una realidad. Sofía no necesitaba cuidados básicos, necesitaba explicación. Sofía no la atacó, la ignoró por momentos y otros
La observó como se observa a alguien que ya no pertenece del todo. Yo veía esa distancia y sabía que forzar una reconciliación sería otra forma de violencia. Aprendí a callar cuando mi instinto de abuela quería ordenar el mundo. La noticia del regreso de Claudia corrió rápido, y con ella llevó a Antonio. No apareció como padre, sino como hombre que teme perder el control de su imagen. Una tarde, lo vi en la puerta, con esa postura de quien cree que la sangre le da derechos automáticos. Traía una excusa cualquiera, que quería saber cómo estaba Claudia, que había escuchado rumores. Yo entendí en fondo, temía que Sofía lo nombrara, temía que alguien le pidiera cuentas. Antonio tenía ya su vida armada. Vivía en Almería, tenía un hijo al que sí llevaba al parque, una pareja con la que se mostraba correcto. Esa corrección le servía como máscara, pero en mi casa la máscara no tenía lugar. Yo no necesitaba humillarlo, lo que me importaba era Sofía. Sofía lo vio desde el pasillo. No corrió, no se escondió. Se quedó quieta como si fuera ella la adulta y él el que debía dar explicaciones. Yo, que había sostenido tantos años el equilibrio, sentí por primera vez que mi papel era solo estar presente y no estorbar. En los días siguientes, Antonio intentó acercarse de forma torpe, no con gestos heroicos, sino con propuestas prácticas, ayudar con estudios, aportar dinero. Para él, el dinero era una llave. Para Sofía, el dinero era un recordatorio de que no había estado cuando no había nada. Claudia, por su parte, vivió el egreso de Antonio como una culpa doble. Había huido por necesidad y ahora veía que el padre que se borró pretendía reaparecer en el momento menos doloroso para él. Yo observé a Claudia y entendí que, aunque cometió errores, también había pagado un precio alto. No la excusé, la miré con verdad. Sofía empezó a hablar de futuro con una claridad que no se aprende en libros. Quería estudiar una formación sanitaria en Almería capital, porque sabía lo que era cuidar y lo que era ser cuidada a medias. Buscaba independencia, pero también buscaba sentido. Yo la apoyé, aunque me dolía imaginar el piso vacío. Llegó el momento en que Sofía me pidió un gesto concreto, que yo no decidiera por ella. No lo dijo con palabras de reproche, lo dijo con esa firmeza que ya era suya. Entendí. La crianza no es posesión, es preparación para la distancia. Así que hice lo único honesto. Sostuve el espacio para que ella eligiera. Le recordé, sin discursos, que perdonar no es olvidar y que cortar tampoco es odio. A veces es límite. Le mostré que una familia puede repararse sin volver a ser igual. Y acepté que si había un juicio final, yo no sería juez. Yo sería testigo. Sofía se marchó a Almería para estudiar con una maleta que ya no era prestada. Yo la vi salir por la puerta con la espalda recta y una tristeza que no pedía permiso. No fue una huida, fue un paso. La diferencia entre huir y avanzar está en la intención, y la intención de Sofía era construir. Con su partida, la casa se volvió más silenciosa. Claudia se quedó conmigo, no como dueña de un lugar, sino como invitada de su propia historia. Empezó a trabajar por horas cuando la salud se lo permitió, y a veces volvía con la mirada baja, consciente de que en Níjar todo se sabe. Yo no la protegí de la opinión ajena, la protegí de mi propio juicio, porque también aprendí que castigar no repara. Antonio volvió a intentarlo, cuando supo que Sofía estudiaba y que tenía futuro. No lo movía el amor, lo movía la oportunidad de acercarse sin cargar con el pasado. Sofía, sin embargo, ya era otra. No se dejó comprar ni se dejó arrastrar. Marcó límites. Lo hizo con una firmeza que, para mí, fue un cierre que no necesitó escenas. Claudia quiso recuperar tiempo. Yo la vi intentarlo con torpeza y con verdad.
No había garantías. Una relación no se reconstruye solo por estar cerca. Sofía aceptó algunas cosas y rechazó otras. Permitió presencia, no permitió control. Permitió ayuda, no permitió que la culpa se disfrazara de cariño. Y en esa postura yo vi su madurez. El día que Sofía obtuvo su primera práctica en un centro de salud, me llamó a una hora normal, sin números extraños. Me habló con un tono sereno que me recordó que lo que yo había hecho todos estos años no era solo sobrevivir, era educar para la calma. No me pidió permiso, me informó, como quien ya sostiene su vida. Y yo, al colgar, sentí algo parecido a la paz. A veces me preguntan si perdoné. Yo no contesto con palabras grandes. Mi vida me enseñó que el perdón no es un botón, es un proceso que cambia de forma. A Antonio no lo perdoné como se perdona una falta pequeña, porque su abandono dejó consecuencias, pero tampoco lo convertí en el centro de mi amargura. A Claudia no la absolví, porque irse tuvo un precio, pero no la condené a vivir eternamente fuera, porque también vi su desgaste y su arrepentimiento. La que tuvo que decidir fue Sofía, y ella decidió con una mezcla de justicia y humanidad. No rompió todos los puentes, pero tampoco caminó sobre sí misma para complacer a nadie. Eso, para una chica que creció sin padres, es una victoria enorme. Yo sigo aquí, en este piso sencillo, con fotos en la pared que no esconden el pasado. Soy una abuela de 67 años que aprendió a ser madre sin título, padre sin permiso y familia sin aplauso. Y si hay una moraleja, no es dulce. Nadie puede exigir amor si no estuvo presente cuando la vida era pesada. La sangre abre puertas, pero la responsabilidad sostiene techos. A veces, cuando cierro la ventana por la noche, pienso en la palabra Europa como la usábamos antes, como promesa. Para nosotras, Europa fue un lugar real con hospitales y contratos frágiles, y también un espejo que mostró lo que vale quedarse. Porque quedarse, en ciertas historias, es el acto más valiente. Y cuando el teléfono vuelve a vibrar, ya no me asusto. Miro el nombre de Sofía en la pantalla y entiendo que, aunque el mundo haya fallado, una persona puede construir un destino distinto si tuvo al menos una mano firme que no se soltó.